Hormiguero en Revolución es una producción de Casa de Encuentros de Derechos Humanos Independiente de México, editado por Anomalía 404. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hormiguero en Revolución, transformando desde el hormiguero, un podcast que pertenece a la organización civil Casa de Encuentros de Derechos Humanos Independientes de México, donde exploramos, discutimos y actuamos por la defensa de los derechos humanos. El día de hoy, en nuestro primer capítulo como tal, en esta campaña de Septiembre Amarillo, vamos a hablar sobre política y salud mental, qué se está haciendo. El día de hoy, pues, me encuentro con dos personas bastante especiales para mí. No sé si gustas presentarte, Estrella. Hola, ¿qué tal a todos? Me llamo Estrella y pues soy cofundadora de esta organización civil y de este podcast. Y bueno, para comenzar este episodio, pues vamos a presentar a nuestra gran invitada que también nos acompaña en la noche de hoy, que pues es un placer de verdad trabajar con nuestra invitada, que es la doctora Claudia de la Fuente. Y pues le damos la bienvenida, profesora. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, pues muy bien, Mariana, Estrella, un gusto estar aquí con ustedes en esta noche. Espero que pues sea un espacio de reflexión y estoy de verdad halagada y muy contenta de poder participar con ustedes. No, nosotras en verdad le agradecemos de verdad muchísimo que haya aceptado esta invitación, no sabe, creo que estábamos así de que por favor acepte porque ya estábamos a un pelo de llorar, se lo juro. No, sin problema, saben que siempre cuentan conmigo. Y bueno, ¿qué le parece si nos cuenta un poco sobre su línea de trabajo? Ok, sí, miren, pues ahorita que ustedes estaban, que estábamos platicando un poco antes de entrar al aire como tal, pues quiero comentarles que en realidad una de las primeras líneas de investigación que yo tengo es precisamente en derechos humanos. Y posteriormente, pues, me enfoqué un poco más en lo que se denomina la segunda generación de derechos humanos, que serían derechos económicos, sociales y culturales, para posteriormente todavía hacer como más chiquito el tema, vamos a decirlo así, pues me enfoqué en cuestiones de derechos laborales como tal. Eso me llevó a la idea de una línea de investigación que abarcara no tan solo los derechos, sino observar a las personas, qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa con ellas en el trabajo. No quedarme como solamente con la parte numérica, sino también entender de viva voz, vamos a decirlo así, en una técnica de campo totalmente, qué es lo que pasa por la mente de los trabajadores en sí. Entonces me inmiscuí un poco más en lo que es la sociología del trabajo, y en esta sociología del trabajo, pues lo que nosotros, o más bien lo que yo hago es investigación, como ya lo había comentado, de campo. Me dedico específicamente a analizar el concepto de trabajo decente e intento hacer una medición cualitativa en diferentes centros de trabajo o en diferentes áreas del trabajo. Ahorita, últimamente, me he estado especializando un poquito más en condiciones laborales en el campo. Entonces, pues bueno, estoy, como les comentaba, muy, muy agradecida y muy contenta que se tome y se toque un tema tan importante como lo es la salud mental y el suicidio, y que lo enfoquemos un poquito a la parte del trabajo, porque son temas que sin duda no se tocan tanto en el ámbito laboral, aunque también me imagino que vamos a por ahí abordar de forma un poco más general, ¿no? Wow, súper interesante su línea de trabajo y pues sí, creo que pues está genial que se abra este espacio, pues. ¿Cuál consideraría usted que serían como los principales desafíos que enfrentan los trabajadores en términos de su propia salud mental? Ok, mira, creo que respecto a los desafíos que enfrentan los trabajadores, híjole, son varios, pero creo que el principal desafío tiene que ver con el estrés laboral, el cómo se maneja el estrés laboral y obviamente los factores que van a provocar este estrés. Aquí el problema del estrés sale como que es considerado un trastorno mental, sale, o sea, una falta de salud mental en realidad. Puede llevarnos, si no se trabaja en él, ¿sale? Si no se encuentra una solución
nos puede llevar a desarrollar otras afecciones que son más graves, como por ejemplo el síndrome de burnout, que le llaman, como el síndrome del quemado, de sentirte quemado por dentro por el estrés laboral. Y esto a su vez también puede llevarnos al suicidio. Entonces, en este sentido, creo que uno de los principales desafíos es que este factor que les estoy comentando casi no se estudia en términos de lo laboral. Ahora, hay diferentes factores, ¿sale?, que hacen que un trabajador pueda sentir estrés o ansiedad, ¿no? Y uno de estos es el ambiente físico de trabajo. O sea, empezamos con algo que quizá puede ser como muy básico, pero que puede provocar este estrés. ¿En qué sentido? Obviamente los empleadores lo que van a hacer es tratar de maximizar en todo el tiempo el recurso y entonces características arquitectónicas, por ejemplo, tratan de, en este tipo de características, meterle menos dinero, ¿no? Y esto impacta de manera negativa. ¿En qué sentido? La ventilación, la iluminación, el color, la temperatura, o sea, todo este tipo de cuestiones sí pueden causar un estrés en el trabajador, ¿sale? Y eso por mencionar, les digo, solamente un desafío en el cual nos encontramos la mayoría, pues, de los trabajadores, o sea, en un ambiente laboral sano en términos arquitectónicos, ¿no? Eso es por una parte. Ahora, también hay que entender que todas las interacciones que se dan en el medio ambiente de trabajo tienen que ver también con esta cuestión, las capacidades, las necesidades, las condiciones de organización, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, quiero ser como muy puntual en este sentido, porque ¿qué desafíos encontramos en la parte como del gobierno? Vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Ahora, fue algo muy bueno que en el 2023, fíjense, en el 2023 el gobierno reconociera dentro de la tabla de enfermedades de trabajo, los trastornos mentales como una enfermedad de trabajo, ¿sale? Pero fíjense, esto se da hasta el año 2023, ¿sale? Entonces, en este sentido, dice que pues dentro de los trastornos mentales, como les acabo de comentar, pues se encuentra este estrés. Ahora, cuando se reconocen, o sea, ¿cuál es prácticamente el beneficio, ¿no? De que se reconozca en esta tabla de enfermedades los trastornos mentales, que tú como trabajador, si padeces algún trastorno mental, ansiedad, depresión, estrés, tú puedes prácticamente tener tu incapacidad y prácticamente pues la empresa por medio de la seguridad social pues te va a atender, o sea, te va a dar seguimiento en este sentido, ¿sale? Ahora, también algo en lo que tenemos un desafío es que la mayoría de los empleadores no van a aplicar en los centros de trabajo acciones quizá que ayuden a prevenir o a revertir este estrés laboral. O sea, ¿a qué me refiero con qué acciones se podrían implementar? Y no se hacen porque obviamente perderíamos tiempo de producción, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, como lo primero es establecer, respetar horarios, ¿no? Esto es algo bien importante, que tú tengas un horario laboral y que obviamente no te puedan estar molestando después de dicho horario, ¿no? Fomentar el descanso, esto quiere decir como pausas de unos minutos 3, 4 veces al día, actividades recreativas, las políticas de retroalimentación son muy importantes, ¿no? La carga de trabajo que sea menos excesiva, o sea, realmente que se cuente con, pues, este ambiente de trabajo saludable, ¿no? Ahora, algo muy importante que tiene que ver con la salud mental y con el suicidio, ¿sale? Y que creo que es en este momento uno de los factores más importantes que se deben estudiar y de los principales desafíos es que en la legislación se acepte el intento de suicidio como un riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se acepte el intento de suicidio como un riesgo de trabajo, entonces se le va a dar al trabajador pues prácticamente el acompañamiento necesario, pero que trae consigo pues esta incapacidad. Esto se los comento porque en México la legislación prácticamente excluye de los accidentes por riesgo laboral los casos de incapacidad por intento de suicidio. Sin embargo, bueno, no nos hagamos
tontos, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? O sea, realmente el estrés, como les comento, puede llevarnos a padecer síndromes como este síndrome del burnout que les comentaba, y eso llevarnos a un intento de suicidio. Entonces, una persona trabajadora sobreviviente de un intento de suicidio no tiene derecho, como les comentaba, a estas prestaciones que se darían por riesgo laboral. Si bien en este sentido, pues la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es lo que ocurre? Libera a todas las empresas de pagar pues costos de hospitalización, ¿no? En este sentido, y obviamente no logran entender, creo que de forma como muy general, que el intento de suicidio, el suicidio es un producto de una serie de elementos, ¿no? Entre ellos la pérdida, pues obviamente la salud mental, que muchas de las veces se ve afectada por un ambiente laboral, ¿ok? Entonces, pues acá, para ser mucho más específica, en el artículo 487 de la Ley Federal del Trabajo, pues va a señalar que los trabajadores que sufran, vean, un riesgo de trabajo tendrán derecho a varias prestaciones, fíjense, entre las cuales están rehabilitación, hospitalización, medicamentos, material de curación, aparatos de prótesis y ortopedia necesarios, por ejemplo, y una indemnización. Pero ya luego, un poco antes de este artículo, en el 473 de la misma ley, nos dice que los riesgos de trabajo, pues son los accidentes y enfermedades, fíjense, a que están expuestos los trabajadores en ejercicio con motivo del trabajo. ¿Sale? Entonces nosotros diríamos, bueno, este estrés que tengo, este intento de suicidio, ¿no? Que sería como ya el último punto de tener un estrés crónico, ¿no? Una depresión crónica. Sería un motivo del trabajo, a lo mejor fue porque me siento estresada por el trabajo, porque el ambiente no es el más adecuado, no sé, lo que sea, realmente se queda ahí, porque más adelante en el artículo 488, fíjense, indica, vean, que el patrón queda exceptuado de las obligaciones que señala el artículo 487 y aquí te enumera 3 casos. El impactante es el número 3 porque dice, si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. ¿Sale? Entonces, bueno, por un lado, tenemos una reforma a la Ley General de Salud, ¿no? En donde hablan de que las personas que padecen de un trastorno mental tienen derechos, pueden decidir si se internan o no, se les dignifica, ¿no? En toda esta idea de que es un tabú, un estigma y lo que ustedes quieran, pero por otro lado, si este es un riesgo o si tú lo haces en el ámbito laboral, no se te reconoce. ¿No? Entonces, ese creo que es un gran problema y un gran desafío que estamos viviendo actualmente. Claro, ¿no? Pareciste que solamente como esta aceptación dentro de la reforma sería solamente como para aparentar, porque en realidad pues se le están dando como todos estos beneficios o oportunidades de salirse a pues a los jefes, ¿no? Y me parecería muy importante cómo se va a comprobar que la persona sí tuvo como este episodio por el trabajo. Porque me parece que por ahí podría salirse muchas personas de, ay, no, no fue por el trabajo, fue por X o Y motivo, ¿no? Dentro de, pues de las razones que le comentaba a Mariana cuando estábamos planeando este episodio, del por qué una persona podría llegarse a agotar por el trabajo, le decía que una de ellas, que a mí me parece muy importante porque lo padezco, vaya, es el tiempo de traslado en transporte público, ¿no? Y que pese a que te dan tus 8 horas y así, pues es como claro, pero ¿cuánto tiempo me quedo en el transporte público que me quita aún más tiempo y que me priva de esas actividades recreativas o que me priva de cosas que, claro, de las, o sea, que depende de mi salud mental, como podría ser mi tiempo de calidad en familia? Entonces, pues me parece bastante interesante cómo pues esta reforma se queda, pues, Cortita. pues sí, sí, técnicamente sí. Considera entonces, Claro, perdón, sí, no, adelante. adelante, adelante. Sí, es que lo que tú comentas, incluso vamos a verlo yo creo que un poquito más adelante, los niveles de suicidios, por ejemplo, de trastornos mentales, se dan, fíjense, y ahorita que estabas hablando como el transportarte, ¿no? Hacia otro lugar y que ahora con el tráfico que existe en la ciudad, pues obviamente lo que te hacías antes en 10 minutos ahora es 1 hora, ¿no? Entonces,
De ahí se hablaba un poco del teletrabajo, ¿no? En algún momento y sobre todo cuando se dio lo del COVID-19 y decían, bueno, no podemos salir de nuestras casas, entonces nos quedamos y pues trabajamos felices y contentos, pero no. O sea, aquí el problema es que no se respetaban aún así los horarios de trabajo. Entonces, sí, a lo mejor no me tardo o ningún tiempo para trasladarme porque me quedo en mi casa, pero aún así em, sigo conectada 24/7 prácticamente porque el jefe así lo pide, ¿no? Entonces, de ahí, fíjense, se deriva un derecho bien importante que es el derecho a la desconexión digital laboral, donde nos dicen que no importa que tú hagas teletrabajo, sale el home office que le llaman, tú debes de tener un horario específico y de ahí desconectarte y que no esto provoque que pueda ser, por ejemplo, despedido o algo así, ¿no? Entonces, aquí la idea es que independientemente de que nos movamos a algún lugar o que nos quedemos en casa, sí existen esas limitaciones bien marcadas de los horarios y que entonces ese tiempo, como lo acaba de comentar Estrella, pues sea para que uno tenga actividades recreativas, para que veas una serie, no sé, lo que a ti te haga sentir bien, pases tiempo con tu familia, ¿no? Entonces, pues sí, realmente son varios factores, ¿sale? Varios factores los que implican el hecho que tú tengas estrés laboral. No nada más, como lo comentábamos, las cuestiones de la infraestructura, sino también las relaciones que se manejan adentro, lo acaba de decir Estrella, ¿no? El transporte, o sea, cuánto tiempo me tardo. Y a muchas personas, yo conozco a muchas muy cercanas, que eso realmente es una cosa terrible para ellas, ¿eh? El trasladarse y hacerse tanto tiempo. Así es. Sí, debe ser algo terrible, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy personal. Yo me hago 2 horas nada más de mi casa, pues no a mi trabajo, pero sí a la universidad y bueno, eso es demasiado agotador. Muchas veces mi desempeño incluso académico se ve afectado no tanto por la sobrecarga de trabajo o de tareas o de actividades, sino justo por ese tiempo de traslados. En el día pierdo 4 horas dentro del tráfico y adentro de pues un transporte público, ¿no? Entonces, retomando el tema y dirigiéndolo un poco hacia la deficiencia pues de estas políticas públicas, ¿considera usted que este tipo de temas, o sea, si yo voy y le explico pues a las personas encargadas de llevar mi caso de por qué intenté pues quitarme la vida y les digo, lo que pasa es que el trabajo es muy demandante porque pues sí tengo todo de las prestaciones, del seguro, me dan solamente mis 8 horas, pero lo que pasa es que afuera del trabajo tengo todas estas cosas que me impiden como desarrollarme. ¿Cree que por ahí algún jefe se podría salir como diciendo, es que pues eso ya no es asunto mío, ¿no? O sea, que no pudiste pasar tiempo con tus hijos y que eso te deprimió, eso ya no es asunto del trabajo. O sea, ¿hasta qué punto es causa por el trabajo? Ok, a ver, es que aquí yo creo que, como les había comentado, hay que ser como muy específicos en el sentido de qué es lo que te provoca el estrés. Y quizá, desde un punto de vista de empleadores, ¿no? Van a decir, oye, pues este ya no es mi bronca, tú sabes qué, ¿no? Lo que tú acabas de decir. Pero, pues sí hay que tener en cuenta que el estrés es una respuesta, lo voy a decir de esta forma, según la OIT, ¿no? Una respuesta física y emocional, pues prácticamente un daño causado por un desequilibrio, ojo, ¿no? En esto, un desequilibrio entre las exigencias que se perciben. Y hablo de exigencias en todos los aspectos de la vida. O sea, por eso les comentaba que cuando nosotros hablamos de una mala salud mental o que no tenemos una salud mental, se deriva, y esto debemos de observarlo de esta forma, ¿sale? Se deriva de relaciones sociales, relaciones económicas, relaciones laborales, ¿no? Condiciones físico-ambientales, ¿no? O sea, prácticamente son muchas o muchos factores los que te pueden provocar el que tú no tengas una salud mental, ¿sale? Es un trastorno multidimensional, o sea, el suicidio ya en sí es un trastorno multidimensional, es
complejo porque es una interacción compleja entre muchos factores. Entonces aquí, obviamente, cuando nosotros hablamos del tema laboral en sí, esto que les comento de estas reformas y de que si te lo consideran como un riesgo de trabajo o no, te tiene o tendría que verse en torno específicamente a si esto está o es resultado prácticamente de lo laboral en sí, ¿sale? Pero eso aún así no quita, desde mi punto de vista, ¿sale? Que uno tenga prácticamente el apoyo tanto del sector salud como, bueno, ustedes saben, el familiar y demás, para poder salir de esta, pues de este problema, ¿no? De esta enfermedad y sí, o sea, vuelvo a repetir, o sea, como concluyendo en esta idea, o sea, sí, por parte del empleador puede decir, oye, pero pues el hecho de que no hagas tus cosas y te sientes triste es tu bronca, ¿no? Pero no, la idea es que no se debe ver así, sino la idea es que es una cuestión multifactorial. Y les voy a poner un ejemplo. Puede ser que tú o que ustedes tengan estrés, tengan depresión, ¿no? Pero que no se les note, ¿no? Y que ustedes van a trabajar, van a la escuela, todo normal y que algo suceda o ustedes cometan un acto que ponga en peligro la vida quizá de otras personas. Esto pasó, me parece que en el 2015 con un piloto, ¿cómo se llama? Que estrelló un avión con todos los pasajeros dentro. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Se comenta que él tenía síndrome de burnout, que se sentía muy estresado. Sin embargo, otros de los amigos y demás decían, bueno, pues nosotros lo veíamos bien, ¿no? Platicaba, iba y venía. Pero en realidad, ya investigando más se dan cuenta que esta persona había padecido pues ansiedad y depresión y estrés años atrás, que se había tratado, pero que a la mera hora, pues quizá, o sea, ahí no se explican de todo, ¿no? Dentro de lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, si lo veían bien. Pero sin embargo, si se dan cuenta, todos estos factores familiares, de trabajo, no de trabajo, económicos o lo que sea, impactaron en su trabajo, muriendo él y llevándose con él la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, creo que esto es un problema que se debe tratar, o sea, es un punto que se debe tratar independientemente de que tú lo hayas, o sea, tú estés estresado o tengas una mala salud mental por el trabajo o por alguna otra cuestión, eso no importa, tiene que ser un riesgo de trabajo también. O sea, así como se ha aceptado que la salud mental es una enfermedad, ¿no? Y que debes de tener, ¿cómo se llama? Pues todos los medios posibles para poder sanar, ¿no? También el suicidio o el intento de suicidio tendría que estar en esta idea, ¿no? Independientemente de que sea por una cuestión de trabajo, ¿no? Eso es un punto de vista muy personal, ¿no? Claro, justo hacia allá vamos y pues a manera de conclusión, viendo que las causas de pues este cansancio laboral, de este estrés laboral y justo pues de los intentos de suicidios parecen bastante volátiles, ¿no? Y parecen pues demasiadas las causas. ¿Qué considera que son los puntos importantes que se deberían tomar en cuenta para pues la creación de estas políticas públicas, ¿no? En materia de la salud mental. Bueno, fíjense, creo que lo primero que se debe, o sea, algún punto de referencia importante en esto sería precisamente en el marco de lo jurídico, que se hagan los cambios necesarios, como lo que les comenté del artículo 488 de la Ley Federal de Trabajo, ¿sale? Creo que eso es como el primer punto, pero una vez que se hace esta cuestión del marco jurídico, obviamente se tiene que analizar, o sea, para que se haga una política pública ideal, obviamente, pues se tiene que analizar en realidad qué es lo que está pasando, porque se supone pues que una política pública es como este proyecto, ¿no? Del Estado, donde pues se va a diseñar, se va a gestionar. em, Estos proyectos, pues para satisfacer las necesidades de esta sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces no se hace como estas encuestas, o quizás estarían sesgadas, no lo sé, en donde el principal problema es que las políticas públicas son bien generales,
O sea, súper, súper generales, ¿no? Sí lo son. Cada caso considero que es muy específico y entonces, una vez que el marco jurídico se regula, entonces de ahí pasemos ya a la aplicación. Aquí el problema es que la aplicación considero que no es la adecuada, ¿sale? Aparte, debemos de tener en cuenta también que debe existir un trabajo colectivo, un trabajo en equipo. En el caso de lo laboral, lo denominaría tripartito, ¿sale? ¿En qué sentido? Uno, el gobierno, ¿sale? Con todas las acciones que podría tomar. Dos, los trabajadores también, o sea, que sean conscientes, que sepan del tema. Y por otro lado, los empleadores, ¿no? Que también den las condiciones, ¿sale? Las condiciones para un buen, prácticamente desarrollo, ¿no? Entonces, considero que desde ahí podríamos iniciar como con la idea de una política pública que prácticamente esté adecuada, porque considero que estas políticas públicas actuales, la verdad, no son suficientes, ¿no? En este sentido. Ustedes, por ejemplo, eh, cuando entran a Internet, y aquí la pregunta sería cuántas personas tienen acceso, ¿no? Al material, Claro, al sí, Internet, claro. este tipo de cuestiones, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, en la parte del gobierno te manejan como folletitos o cuadernillos, ¿no? Que se titulan, por ejemplo, Cuadernillo Básico para Prevención del Suicidio, y así, o sea, tienen como varios ahí folletitos, ¿no? Que realmente, o sea, hablan de la prevención, de que si tú tienes a una persona que la ves que puede suicidarse o que tiene estas ideas suicidas, es cómo ayudar o qué hacer, ¿no? Entonces, pero realmente, pues considero que no, o sea, eso no soluciona esto que está ocurriendo, ¿no? Desde mi punto de vista, obviamente, necesitamos políticas públicas que sean más directas y de verdad tomando en cuenta las necesidades de la población. Me parece muy importante justo este punto que está diciendo como de, necesitamos que seamos conscientes, ¿no? Tanto, y justo vamos como a esta pregunta de cuál cree que sea como un detonante o como un punto para que ya la sociedad, tanto la sociedad en la que estamos y el gobierno también con el que nos gobierna, vaya, se den cuenta de que pues existe verdaderamente un problema sobre la salud mental y pues para que se haga como esta parte para la prevención del suicidio, pero de una manera eficaz, ¿cuál cree que sea como un punto que debería pasar en nuestra sociedad para que podamos abrir los ojos ante el problema? Pues yo creo que este punto ya pasó y fue la pandemia. Yo creo, fíjense, aunque las políticas no han sido suficientes aún así, o sea, sí he visto como un pequeño avance, o sea, sí, no puedo decir como que todo mal, ¿no? Pero fíjense que creo que un detonante bien fuerte fue la pandemia de COVID-19. Creo que ahí nos dimos cuenta de la importancia de la salud mental y toda la sociedad en general. O sea, el hecho de vivir en un encierro total creo que lo mínimo fueron como 3 meses, algo por ahí. ¿Cómo se llama? Fue un golpe bien fuerte para todos, de verdad. O sea, y lo digo en el sentido de, uno, estamos como seres humanos acostumbrados a socializar, es por naturaleza, ¿no? Siempre decimos animales políticos, ¿no? Socializamos. Entonces, el hecho de estar, sí, prácticamente encerrados, imagínense, sin salir, sin ver a los amigos, sin ver a la familia, ¿no? Digo a familia que no viviera contigo, ¿no? ¿Cómo se llama? Siento que a partir de ahí, vuelvo a repetir, como que hubo o sea, como que abrimos los ojos y dijimos, oye, la salud mental es bien importante. También, obviamente, la pérdida de seres queridos que se dio por la enfermedad, que fueron, pues, muchas personas, ¿no? Y entonces considero pues que posterior a la pandemia es que se hizo más presente, como les vuelvo a repetir, tanto para la sociedad como para el gobierno, que la salud mental es un tema esencial y que en verdad se había convertido en un problema. Aparte de eso, quitarnos un poco como la idea o así de que cuando decimos, es que voy a ir con el psicólogo. Ay, ¿y qué es lo primero que luego nos da? ¿Estás loco o qué, no? O sea, Sí, como que claro. siento que se quitó un poco y sí se quitó por parte de la sociedad, principalmente, ese como estigma de, ay, vas con el loquero, ¿no? Que es como algo bien peyorativo, ¿no? Entonces,
fíjense, yo creo que a partir de ese momento es que se vio que era muy importante esto de la salud mental. Obviamente, considero que falta mucho trabajo por parte de la sociedad, por parte del gobierno y demás, pero este fue el detonante. Para mí este fue el detonante. Entonces, a partir de eso, pues bueno, creo que hay que trabajar mucho en este sentido. Sí, yo creo que sí, justo creo que, bueno, ya poniéndonos aquí más personales, a mí en lo personal que sí me acuerdo mucho que se empezó como a empezar a publicar en las redes, ya que estábamos como en este tiempo de encerrarnos en la casa y cuídate, ¿no? Y así, sobre publicaciones que pues estaba bien ir al psicólogo, que pues, estaba bien ir a terapia y todas esas cosas. Incluso creo que en esos años se empezaron como a lanzar cifras, ¿no? Como sobre suicidios y sobre que ya aumentaba, más en los sectores de los jóvenes, creo que era algo bastante que empezaba a notar más. Pero justo creo que esto, no, me encantaría que, ya que estamos como en esta parte de la política, ¿usted qué rol cree que juega pues nuestro gobierno para, o qué cree que puede hacer como el gobierno para reducir justo este estigma, ¿no? Hacia la salud mental y pues justo este tema tan delicado a veces, ¿no? Que es el suicidio. Claro, mira, creo que en términos generales en la sociedad moderna, bueno, quiero iniciar con esta reflexión, ¿no? Respecto a esta pregunta. Creo que en la sociedad moderna, la idea de la muerte en general es prácticamente algo abominable, o sea, algo de lo que no Sí, queremos hablar, o sea, algo de lo que de verdad no queremos hablar y buscamos así distanciarnos de la idea lo más posible, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, si ya vemos a la muerte, que obviamente es algo natural, doloroso, pero natural, ¿no? Ya lo vemos como algo terrible, algo abominable, algo de que, ay, no, ni hablemos de eso, no, no digas nada porque puede pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? En este sentido, vemos a la muerte, entonces, en primera como un tabú, ¿sale? Como un tabú entendido como una conducta mal, algo que no debería pasar, ¿no? En este sentido, que no quieres pensar en ello, no quieres hablar de ello, ¿no? Entonces, en una sociedad así, obviamente lo que ocurre es el hecho de aferrarnos, pues obviamente a la vida, ¿no? Prácticamente aferrarse a esto. ¿Qué es lo que ocurre entonces con este tipo de pensamiento en la sociedad moderna? Que el suicidio es visto o considerado como un comportamiento terrible, bárbaro, irracional, ¿no? En muchas de las ocasiones. Y, ¿cómo se llama? ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que si toda la sociedad moderna no pensamos en la muerte, haya alguien que piense en la muerte y sobre todo provocada por esa misma persona, ¿no? En este sentido, entonces, por eso se estigmatiza a la persona que intenta suicidarse o que lamentablemente se suicida, ¿sale? ¿Por qué se estigmatiza en esta sociedad? Porque se ve como alguien que prácticamente no sería capaz, ¿no? O sea, en esa capacidad de responder a, a lo que te está ocurriendo, ¿no? En este sentido. Entonces, obviamente, creo, o sea, con todo esto que les estoy comentando y ver al suicidio como un estigma, que es precisamente como esa condición o comportamiento que hace prácticamente a una persona hacer algo que es negativo, ¿no? En este sentido. Y olvídense de la cuestión religiosa, ¿no? De que diga que es algo malo, no malo, lo que sea. Este, es por eso que, bueno, quería dar este contexto en el sentido de que, pues, se observa de esa forma, ¿no? El comportamiento suicida. Entonces, el gobierno qué puede hacer o qué rol puede jugar? Obviamente, y considero el más importante, la concientización. Creo que el gobierno tiene el poder suficiente como para hacer campañas, pero campañas que de verdad lleguen a toda la población de diferentes vías, sale no solo en el internet, no solo en la televisión, o sea, que de verdad lleguen a cada rincón de cada lugar estas campañas de concientización. O sea, como les vuelvo a repetir y recalco esta parte, considero que prácticamente el gobierno tiene el poder para poder, ahora, valga la redundancia, para poder hacer eso.
Y obviamente en estas campañas de concientización, poder informar a la sociedad de que el suicidio no es un tabú, ¿sale? De que se puede hablar de ello, que se le debe dar confianza a la persona que tenga esos pensamientos para que pueda expresar lo que siente, ¿no? Em, entonces, sin que se les tache de personas débiles o personas que no pudieron, ¿no? O que no son valientes, no. Creo que esto es algo muy importante, pero vuelvo a repetir, estas campañas deben de llegar y deben ser de diversas formas para que lleguen a todos los rincones del país, ¿sale? ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, o sea, ¿cómo nosotros nos enteramos de que el gobierno está o alguna campaña de concientización? Pues porque entras a internet y ves estos cuadernillos, ¿no? Entonces, díganme, y vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿cuántas personas tienen acceso a este material? Todas saben leer, ¿no? Tienen acceso a internet. Entonces, creo que pues falta mucho trabajo en este sentido, pero que se puede lograr. Y siento que el gobierno, por medio de estas campañas y obviamente por medio de políticas públicas adecuadas, no tan generalizadas, se puede hacer una reducción, obviamente, de este estigma, ¿no? Sí, claro, creo que es muy importante justo esta parte de, okey, sí, hay como tener en cuenta que no a todos nos va a llegar la información de la misma manera y que hay bastantes, pues, desigualdades como tal en todo nuestro país, incluso desde el acceso a Internet hasta el idioma, ¿no? Puede ser algo bastante importante que no le puede llegar a una persona de un pueblo originario o algo por el estilo. Justo creo que esta parte, ya que, okey, el gobierno puede hacer como campañas y nosotros, usted ¿cómo cree que usted que pertenece, vaya, a esta sociedad mexicana? Eh, ¿Qué cree que deberíamos, cómo podríamos nosotros, pues, entender esta situación con la salud mental? Y cómo podríamos como, okey, ponerla así, abrirnos, ¿no? Más que nada, a aceptar esa información. ¿Usted cree que sí podemos, tener como ese paso de cambio? ¿Usted cree o qué podríamos hacer para cambiar eso? Pues creo que es muy complejo, muchas veces abrirte a nuevas ideas, pero no es imposible. Yo creo que, a ver, vuelvo a repetir, este es un trabajo colectivo, ¿sale? Entonces, si el gobierno hace, por ejemplo, su trabajo en ese sentido, yo como persona, ¿sale? Intentar, como comentabas, abrirme a estas nuevas ideas, tratar de entender qué es lo que está pasando. Siento que es muy complejo, es muy, muy difícil, pero creo que poco a poco. El primer choque ya lo tuvimos, les vuelvo a repetir, con la pandemia, y creo que a partir de ese momento como que la mente se aperturó un poco más en la sociedad en estos términos, ¿no? De la salud mental, de la importancia que se tenía y que antes no lo veíamos, ¿no? Y creo que ya dimos un paso importante, que precisamente eso que les comentaba, el hecho de ver como algo normal, el hecho de que tú digas, voy a ir al psicólogo, ¿no? ¿Sabes qué? Me siento deprimida, creo que voy a hacer una consulta o voy a ver a un psiquiatra en dado caso que lo necesite, ¿no? Entonces, creo que ya dimos como sociedad un gran paso, pero lo aprendimos a la mala, ¿no? Lo aprendimos a la mala y esperemos que no pase otra cosa peor o igual, ¿no? Para que podamos entender todavía aún más que esto de la salud mental y el suicidio pues no es un juego y que es de verdad algo terrible que estamos viviendo actualmente. Pero repito, o sea, creo que es un trabajo en conjunto, uno sí, tratar de aperturarnos y que creo que ya dimos un gran paso, ¿eh? Les digo, a la mala, pero lo dimos. Entonces creo que eso es algo muy importante. Ya se dio el primer paso, ya estamos un poco más aperturados y pues bueno, aquí la idea es que a todos nos llegue la información de alguna u otra forma y que intentemos pues estar atentos a ello, ¿no? Sí, claro, bueno, sí es un trabajo bastante, uy, pues algo bastante fuerte, diría yo, creo que un poco difícil, la verdad, todavía está como esta transición generacional entre nosotros los jovenazos y las generaciones de antes, y así que pues sí cuesta todavía ahí, ¿no? Como que hay una resistencia todavía. Y pues hablando como justo de esto, ¿usted cómo, pues qué espera, ¿no? Ver en los próximos años con pues el tema de salud mental en pues en trabajadores o vaya en general estudiantes en la sociedad en general pues justo con este nuevo cambio de mandato que ya vamos a tener en menos de ya el casi
En menos de un mes, ya casi. Ya, un paso, un paso. Pues mira, yo creo, y justo voy a retomar lo que tú acabas de decir, creo que esta brecha generacional, y hablando de ustedes como jóvenes, traen otro chip ya totalmente diferente, ¿no? Entonces creo que el poder está en la juventud, o sea, ese también siempre lo he pensado, ¿no? Y creo que a partir de esta idea de que ustedes son jóvenes que ya tienen una idea distinta, un chip diferente, se puede hacer un cambio todavía, creo, o se podría observar un cambio todavía más rápido, porque ustedes ya no ven con tanto estigma, sinceramente creo que es así, el tema de la salud mental, el tema del suicidio, ¿no? Ya ustedes empiezan, son como más conscientes de este tipo de gobierno, perdón, de problemática, de enfermedad, y sobre todo porque, les vuelvo a repetir, muy jóvenes pasaron esta pandemia, entonces creo que cuando uno es joven está uno aperturado de mente para todo, ¿no? Como somos, si dicen que desde niños somos esponjitas y que todo lo absorbemos, pues yo creo que la juventud es lo mismo, ¿no? Es igual, entonces creo que hay mucho por recorrer, pero creo que la juventud va a hacer que se vea una mejora en términos de la sociedad, de cómo observamos la salud mental y la importancia de esta y obviamente también del suicidio. Pero por el otro lado también creo que el gobierno ha dado buenos pasos con estas reformas que les comento. Creo que todavía hace falta más trabajo. No puedo decir como de, a ver, yo creo que nos va a ir bien o nos va a ir mal con el gobierno entrante. Solo lo único que espero es que tome en cuenta todo esto que está sucediendo y que esta problemática de la salud mental como tal que se vivió en la pandemia sigue estando presente, o sea, estamos todavía en la colita, digamos, ¿no? Entonces, considero y espero que el gobierno entrante pues todavía haga otros cambios más y logre políticas públicas adecuadas para este tipo de problemáticas, ¿no? Bueno, pues esa pues era nuestra última pregunta. Me parece que pues fue una muy buena conclusión, ¿no? Como esta visión a futuro y me gusta esta idea de que el peso del cambio recae más en la sociedad y por sobre todo en los jóvenes que pues en el gobierno en sí. Y me parece que pues si los jóvenes realmente vemos o si la sociedad realmente hace ver que nos importan estos temas, se va a dar ese cambio en el gobierno, o por lo menos vamos a poder crear esta presión para que se cree ese cambio, ¿no? Por, creo que una gran herramienta que tenemos actualmente los jóvenes pues son las redes sociales y el activismo y la presión que hacemos a través de él. Entonces, pues, ¿No le escuchó, profesora? No escuché, no sé si podrías tú, repetirme lo que comenta Estrella. Sí, pues justo, ¿no? Es muy importante toda esta parte que recae en los jóvenes, este nuevo cambio que viene, justo creo que la parte de que el trabajo, pues ya la chamba básicamente sería para nosotros, ¿no? Porque pues sí, es esta parte sobre los jóvenes vienen con demasiados cambios constantes. Es algo que creo que incluso me hace muy sorprendente en lo personal para que nosotros empecemos como estas partes del activismo y que tengamos como bastantes herramientas ahorita que, vaya, vivimos en la era tecnológica. Y creo que esa es una gran herramienta, un gran aliado nuestro, que bien si se puede usar para la buena como para la mala, eso sí es muy delicado también. Pero yo creo que, pues sí, o sea, es algo bastante importante y pues sí, bueno, esta era nuestra última pregunta. En verdad, pues le agradecemos muchísimo porque haya aceptado. En verdad, en lo personal le agradezco bastante que haya aceptado pues la invitación a colaborar con nosotros. Claro que pues ya cuando salga esto le diré, le anunciaremos para que nos escuche usted mismo y diga, claro. Pues muchísimas gracias, profesora. No sé si quiera, pues, no sé, decir algunas palabras. No, pues nada, solamente agradecer este tiempo que me han regalado para aquí reflexionar acerca de uno de los temas que pues más me apasionan. Quiero terminar comentando que y repitiendo nuevamente que esto es un trabajo tripartito cuando hablo del tema laboral.
no nada más recae en el empleador o no solamente recae en el trabajador, sino también aquí el gobierno tiene su propia responsabilidad, el trabajador también y el empleador, ¿no? Entonces, quiero que nos quedemos con esta idea y cuando no hablamos del aspecto laboral, pero sí de la salud mental y el suicidio también, saber que debe ser un trabajo en conjunto. Entonces, bueno, quiero nuevamente agradecerles y de verdad valoro mucho todo este tiempo. Gracias. No, a usted, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. ¿Tú quieres decir algo? Este, gracias por acompañarnos en este espacio, en verdad. Y pues gracias a ustedes, oyentes, por acompañarnos en este primer episodio que pertenece a la campaña de Septiembre Amarillo. Gracias por acompañarnos en Hormiguero en Revolución. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y pues participar en las dinámicas. Hasta la próxima. Hasta luego.